Saludos a todos los estudiantes y docentes que nos estáis visualizando en estos momentos. Yo soy Antonio Pérez, el vicedecano de Estudiantado y Empleabilidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. A día de hoy ya habéis superado una etapa estudiantil en la educación secundaria y si estáis viéndonos en estos momentos es porque estáis interesados en comenzar vuestros estudios universitarios, para lo cual pues vamos a tratar de informaros sobre ello en esta jornada de puertas abiertas. La etapa universitaria es una nueva etapa diferente a la educación secundaria que habéis estudiado en estos años atrás. Esta etapa os va a proporcionar nuevos retos y nuevas relaciones y nuevas experiencias para formaros en lo personal y en lo académico. De tal forma que va a potenciar diferentes cualidades que os van a proporcionar una mayor autonomía como personas y también en el ámbito profesional en el que os vais a orientar a trabajar en el futuro. Para abordar todo ello, os voy a dar paso a las explicaciones y aclaraciones que van a hacer mis compañeros, que son los diferentes coordinadores de los grados de la Facultad de Ciencias de la Educación. Van a intervenir en este orden Susana Ran como coordinadora del grado de Educación Primaria, Pedro Arteaga como coordinador del grado de Educación Infantil, Gabriel Carmona como coordinador del grado de Educación Social, Juan Fuentes como coordinador del grupo bilingüe y dobles grados de Educación Primaria y estudios franceses y estudios ingleses, y por último el compañero José Antonio Pareja como coordinador del grado en Pedagogía. Os dejo con ellos. El grado en Educación Primaria, a diferencia de otros grados relacionados con educación, es aquel que trata específicamente con la etapa educativa relacionada con 6 a 12 años. Esta educación a cargo de estos docentes tiene como finalidad el contribuir al desarrollo físico, emocional, afectivo e intelectual de los niños en relación también con sus competencias básicas. En esta carrera le damos mucha importancia a la interdisciplinaridad y también a la investigación educativa y a la innovación que nos va a llevar a las transformaciones sociales y académicas que tanto deseamos. Como todos los grados de educación consta de 4 años y es también muy relevante que cada una de las asignaturas están divididas en clases de gran grupo teóricas y clases de seminarios prácticos que son reducidas, de un número de alumnos reducidos, de tal manera que se realiza una atención más personalizada. En los cursos tercero y cuarto hay prácticas externas y se realizan principalmente en centros educativos, pero también en otras instituciones. El último año se realiza el trabajo fin de grado y en él se ponen de manifiesto todas las competencias que ha adquirido el futuro docente de educación primaria. Como signo distintivo, en nuestra carrera se oferta una amplia gama de optativas en cuarto curso, en primer semestre de cuarto curso, que pueden conducir al reconocimiento de menciones, lo que se conoce como menciones. En particular, en nuestra facultad se ofrecen 6 menciones, que son educación musical, educación física, educación especial, lengua extranjera, ya sea inglés o francés, y profundización en el currículum básico. Finalmente, comentar que como salidas profesionales más relevantes y más conocida está la docencia en centros de educación primaria, ya sean públicos, concertados o privados. Pero también este título habilita para ejercer como docente en centros de educación permanente, en servicios educativos de centros sanitarios como aulas hospitalarias, en centros penitenciarios, socioculturales y de acogida,
y en otros de ámbito privado como academias, ludotecas y ONG. Y doy paso a mi compañero Juan Antonio Fuentes, que va a hablar sobre el grupo bilingüe. Hola, seguidamente voy a complementar un poco la información que acaba de dar mi compañera Susana Ranz concerniente al grado de educación primaria. En este caso, no sé si sabéis que la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias de la Educación, fue pionera en impartir la modalidad bilingüe de grado de primaria. Y entonces yo vengo a ofertaros esa posibilidad de que entabléis esas posibilidades. No os asustéis, es exactamente igual que aquel plan bilingüe que habéis seguido en bachillerato. Un porcentaje de esas materias se imparten en lengua extranjera, en este caso inglés. Con lo cual, el título es el mismo, graduado en educación primaria, pero en modalidad bilingüe, que siempre os va a dar un poco más, entre comillas, de caché en ese currículum que luego va a aparecer. De igual manera, os podéis replantear y decir, oye, ¿es posible ser maestra, maestro, profesora, profesor? Sí. La Facultad de Ciencias de la Educación también os facilita o da esa opción de poder hacerlo a través de nuestros dobles grados. Doble grado de educación primaria y lo que son estudios ingleses, y doble grado de educación primaria y estudios franceses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si realmente os replanteáis el poder trabajar en cualquier nivel educativo, esta es la opción que tenéis que intentar acceder. ¿Cómo se haría? Pues mirad, si queréis hacer los distintos grados individualmente, en realidad serían 4 años más 4 años, que son 8. A través de un plan conjunto, un proyecto conjunto, lo que se hace es dar la posibilidad en 5 años de adquirir esas 2 titulaciones más las menciones que acaba de decir vuestra compañera Susana Ranz. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, educación primaria y estudios de ingleses. Pues fijaros, hay un turno de mañana y uno de tarde. No voy a mentir, tenéis que dar un poquito más de sí y esforzar un poquito, pero tenéis suficiente tiempo de esparcimiento y de salas de estudio para poder desarrollar los mismos. Educación primaria, a fecha de hoy, se daría en turno de mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación y en los estudios ingleses por las tardes en la Facultad de Filosofía y Letras. Y os podrá venir esta idea, 2 facultades, qué disloque, no os preocupéis, horarios separados, no hay clases correlativas, hay tiempos muertos más que suficiente para comer, coger y poder juntaros a hacer actividades, y las facultades están prácticamente unidas, son 4 minutos andando, con lo cual no os preocupéis en ese sentido. Y el doble grado de educación primaria y estudios franceses se invierten, los estudios franceses se dan en filosofía y letras en turno de mañana y educación primaria en turno de tarde. Como veréis, es un gran atractivo para poder trabajar en esas salidas profesionales, no solamente de 6 a 12 años, sino a todos los niveles educativos. Por tanto, os emplazo a poder recibiros en la jornada de recepción que tendremos en el mes de septiembre, para todos aquellos poder desarrollar aún más esta información que os voy a dar. Hasta septiembre. Hola, me llamo Pedro y soy el coordinador del grado de educación infantil, y estoy aquí para hablaros un poco sobre este grado. La gran importancia del grado de educación infantil dentro de la oferta formativa de la Universidad de Granada es muy grande, debido a que forma especialistas en la etapa educativa que va desde el nacimiento de los niños y de las niñas hasta la edad de 6 años. En este sentido, el objetivo del grado es formar personas que tengan en su futuro profesional la capacidad de contribuir al desarrollo de los niños y de las niñas desde perspectivas tanto físicas, afectivo-emocionales, sociales e intelectuales. En ese sentido, este grado se estructura de la siguiente manera. Son 4 cursos académicos en los que tanto en tercero como en cuarto tendréis prácticas educativas en las que tendréis la posibilidad de establecer ese contacto con los niños y niñas de esta etapa educativa. También en el grado, para finalizar vuestros estudios, tendréis que desarrollar un trabajo final de grado donde se manifestarán las competencias que hayáis adquirido a lo largo de la formación realizada en los estudios de grado. Y también quería comentar que las asignaturas de esta titulación pues tienen una estructura de el gran grupo en las que se dan las horas de teoría, y este gran grupo luego se divide en grupos más pequeños para dar los seminarios, para que la atención sea más individualizada y haya una mayor relación entre profesorado y alumnado del grado. Una de las cosas que también me parece muy interesante comentar son las salidas profesionales, y como ya sabréis, la más común es el trabajo en los centros educativos, tanto privados como públicos, que contemplen la etapa de educación infantil. Pero no es la única salida profesional, y cada vez está habiendo más salidas en relación a este grado, como por ejemplo puede ser el trabajo en proyectos educativos, también en ludotecas, trabajos en educación en tiempos de ocio, por ejemplo en teatros, en deporte, etc. También es muy interesante la salida profesional relacionada con ser animadores y animadoras de actividades en terreno asistencial, por ejemplo trabajar en cárceles, en hospitales.
trabajar en ONGs a través de proyectos educativos, también el diseño y la elaboración de materiales didácticos y así un largo etcétera. Y con esto quería simplemente deciros que si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, que podéis poneros en contacto conmigo para resolverla. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel. Soy coordinador de grado de Educación Social en la Universidad de Granada y estoy hoy aquí para, de manera sencilla y breve, comunicar pues, las características fundamentales de qué es el grado de Educación Social. El grado de Educación Social es una estructura de carácter formativo que pretende formar precisamente a profesionales de la educación social. ¿Qué es un profesional de la educación social? Pues alguien que se va a dedicar a la dinamización de grupos sociales, como su propio nombre indica, y va a trabajar desde estrategias educativas que se van a adquirir a través de los estudios de grado, siendo la educación social una disciplina pedagógica que tiene como finalidad promover el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de entornos sociales, políticos, económicos, que faciliten la integración y el desarrollo personal de los sujetos a los que está destinado. Esta profesión es reciente, si bien las prácticas no configuradas como profesión de educación social se vienen realizando desde hace mucho tiempo con otro epígrafe, es verdad que siendo reciente tiene una gran promoción, por decir así, entre las nuevas acciones de competencia educativa. El trabajo del educador social se va a desarrollar sobre todo con la idea de aportar las competencias necesarias a las personas para su pleno desarrollo e integración en el entorno social. Esta profesión se va a adquirir a lo largo de la vida. La fase de formación en la facultad, en los estudios de grado, se van a estructurar en 4 cursos, 240 créditos, y tienen una parte, digamos, teórica de formación, teórica práctica, y unas prácticas de tipo curricular que son distintas de las prácticas de tipo profesional, y se concluye con un trabajo fin de grado. La estructura del grado se hace en 2 partes, una primera parte que comprende 2 cursos, en esos 2 cursos con materias de asignaturas como sociología, teoría de la educación, psicología, conocimiento de las políticas de actividad socioeducativa, etcétera, etcétera, se van a dar en los 2 primeros cursos, digamos que sería la fundamentación más teórica y del conocimiento necesario para el desempeño de la profesión, y los 2 últimos cursos que están destinados al conocimiento del ámbito de desarrollo competencial profesional, que es el trabajo más específico de educadores sociales. Por tanto, se va a trabajar en ambientes de formación, en el ámbito penitenciario, en menores, con asuntos relacionados con adicciones, ocio y tiempo libre, cultural, etcétera, etcétera. Esta parte está destinada a conectar con el futuro de los egresados de este título, que se desempeñarán en las distintas salidas profesionales de esta carrera, que tienen que ver justamente con estos ámbitos. El educador social es alguien que va a trabajar o puede trabajar como mediador, como agente activo, y puede trabajar como orientador o asesor, por decir así, por no decir como gestor en entornos sociales. Estos entornos sociales más destacados pues serían el ámbito de jóvenes, menores en riesgo, menores en situación de exclusión social,
puede trabajar también con personas en riesgo de vulnerabilidad social, trabaja en el ámbito de lo cultural, del ocio, el tiempo libre, y se puede trabajar también en ámbitos más específicos como puede ser lo medioambiental, cultural, el arte. Tiene multitud de salidas. Debo decir que la educación sigue siendo un ámbito en algún sentido poco conocido porque tenemos el referente de nuestro pasaje por la educación primaria, secundaria, etc. La educación social, sin embargo, es una herramienta bien distinta y se diferencia del resto de actividades de la educación porque nos vehiculamos a través de un instrumento que se conoce como proyecto de intervención socioeducativa, de tal manera que el educadora social, a diferencia de cualquier otro educador, trabaja con tres naturalezas de la intervención, que es lo socioeconómico educativo. Es decir, el educador social hace funciones de acompañamiento social, que son las propias del trabajadora social, hace funciones del orientador educativo o académico, que serían tareas de psicoorientador, sería una actividad de orientación exclusivamente, y hace tareas de educación propiamente dicha, que tiene que ver con el conocimiento, el desarrollo del conocimiento personal de los sujetos y el conocimiento del entorno en el cual han de integrarse, de tal manera que lo social es un componente fundamental en el desarrollo personal integral de los sujetos. Dicho esto, lo único que cabe es dirigirse a aquellas que puedan estar interesadas, anunciando que esta es una profesión de carácter vocacional fundamentalmente, que requiere de una gran empatía, requiere de capacidad de emprendimiento, de iniciativa personal y de voluntad de transformación y compromiso social, requiere de, no puede ser de otro modo, habilidades de comunicación y capacidad de gestión y liderazgo para sacar adelante este propósito. Muchas gracias. Hola, hoy voy a hablaros de la titulación de Pedagogía que oferta la Universidad de Granada. En este sentido, y para no ser muy pesado y no cansar vuestra atención, voy a estructurar este discurso en tres momentos muy claros. El primero, justificar la finalidad que tiene esta titulación. Después hablaré de manera también muy concreta de cuál es su estructura académica y de alguna peculiaridad que tiene para que conozcáis pues, las asignaturas y cómo se pueden enfrentar esos próximos 4 años en vuestra carrera, y para finalizar pues quizás lo más interesante, las salidas profesionales a las que podríais acceder si al final pues, decidís cursar esta titulación. Os decía que en principio quizás sea importante que sepáis qué es la pedagogía y para qué está la pedagogía y por qué la Universidad de Granada tiene esta carrera. Esta carrera no es nueva, tiene muchos años, casi más de 100. Lo que pasa es que también es cierto que la sociedad, digámoslo así, pues no la conoce mucho. Simplemente deciros que casi que en el 1900 ya se trataba la pedagogía como formación complementaria, pero era para profesionales ya en ejercicio, como eran los directores de los centros, los inspectores educativos y también el profesorado de secundaria. En cualquier caso, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era oportuno que solo esa formación fuera complementaria y empezó a tener un estatus mucho más importante que tarde o temprano iba a terminar deviniendo en lo que conocemos ya, que una carrera universitaria y, como se dice vulgarmente, como Dios manda. Es verdad que ha sufrido alguna modificación, como todas, y en la actualidad pues ya tenemos un grado desde el 2010 que lo que nos permite es entender una formación académica y universitaria como demanda la sociedad actual, un profesional con elevado nivel cultural, científico y técnico. En ese sentido, y para que vayamos entendiendo a qué os formamos si hacéis este grado, pues seríais profesionales
en atender, por ejemplo, las necesidades educativas de sujetos con cualquier situación problemática, sea física, motriz, psicológica o social, pero también podríais formar y dinamizar organizaciones como institutos, pero también como ONG. También podríais ser y seréis profesionales en el análisis y en la formación de profesionales para el uso de TIC, en recursos educativos, podríais trabajar en aulas hospitalarias, en fin, eso lo vamos a hablar con más detenimiento, como os decía, en el tercer ámbito. Pero ¿cómo consigue nuestro grado y la Universidad de Granada formaros en estos ámbitos que os he dicho? Bueno, pues como cualquier otro grado de la Universidad de Granada, ya sabéis, tenemos 240 créditos. Eso también sabéis que son muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación, pero también muchas horas para aprender y para desarrollar capacidades y competencias necesarias para ese desarrollo profesional del que os hablaba. Vais a tener una formación básica. ¿Y qué significa básica? Pues que cualquier carrera de pedagogía que se haga en España va a tener esas mismas asignaturas. Ahora no nos interesa y no quiero confundiros, pero vais a tener también una formación obligatoria. Y su palabra significa eso, que tendréis que hacerla para ser profesionales en pedagogía. Tendréis también opción de modular vuestras preferencias, intereses y motivaciones con 60 créditos de otro tipo de asignaturas que conocéis por los bachilleratos como optativas. ¿Qué significa? Pues que no tenéis que cursarlas todas, pero que es una oferta que os permite, como he dicho, adecuar vuestra motivación, vuestro interés, vuestra necesidad, quizá a unas especificidades de la propia pedagogía que cada cual puede decidir. Algo muy importante, el grado en pedagogía tiene 42 créditos para hacer prácticas, para hacer un practicum, y ahora lo vamos a desglosar. Y como cualquier otra carrera universitaria en la actualidad, pues también tendréis que defender y diseñar previamente, por supuesto, un trabajo de fin de grado que será como el culmen, ¿no? Será ese instrumento, esa evidencia que refrende que habéis alcanzado unas competencias profesionales, que es de lo que se trata al final. No podemos olvidar que la universidad lo que forma son profesionales que estén capacitados para ser insertos laboralmente en el mercado del trabajo. Por poner alguna nota de color en este discurso y que no os suene frío, pues mirad, tenéis asignaturas como Antropología de la Educación, como Historia Social y Cultural de la Educación, pero también Historia de la Educación de las Mujeres, o Museos e Instituciones de la Memoria, o Didáctica General, o Desarrollo y Diseño de Materiales TIC para una educación más eficiente. Hay un crisol importante que, como he dicho, lo que pretende es formar a profesionales aptos y actuales, que es lo que nuestra sociedad demanda. También os he dicho que si hay algo característico en esta carrera, son los 42 créditos de práctica. Bueno, esos 42 créditos de práctica se desglosan en dos ámbitos importantes y tiene que quedar claro desde ahora. 18 créditos de ellos son asignaturas que se van a cursar normalmente en la facultad, pero que también os van a permitir ir a un centro como por ejemplo el penitenciario o el Museo García Lorca, es decir, vais también a tener alguna visita y alguna toma de contacto con centros que os permitan discernir cuál puede ser vuestra, entre comillas, ya vocación. Y digo entre comillas porque en tercero de carrera es cuando se cursan estas asignaturas y suponemos y damos por hecho que esa vocación ya la tenéis muy claro. Una asignatura entonces se va a llamar Visita a centros de práctica. Otra asignatura se llama Transición a la vida laboral activa, que os va a indicar, os va a instruir sobre cómo podréis buscar trabajo, ¿no? No solo desde la institución más formal, sino también desde la pequeña empresa o la emprendeduría, que ahora está también muy en boga y por desgracia es necesaria. Y una tercera asignatura de ese módulo que os decía, del practicum, que llamaremos familiarmente 1, pues es la empleabilidad. Como veis, estamos dedicados con estas asignaturas a esa inserción laboral del pedagogo, no solo como profesional, sino para que cuando él lo sea pueda ayudar, asesorar e insertar también a ciudadanos y a ciudadanas. El otro ámbito de esas prácticas, nos quedan 24 créditos, es un semestre entero, el octavo, el último de la carrera, se hace ya inserto en una institución que llamamos en un socio, en un partner, ¿no? Que diría un anglosajón. ¿Dónde podréis hacer las prácticas? Pues lógicamente en institutos. Digo lógicamente porque como yo sabéis que lo normal es que quien estudia pedagogía también pueda o quiera dedicarse a la orientación escolar en los centros, pero no os confundáis, eso era hace mucho tiempo la única salida, ahora tenemos muchas más. Y lo vemos en esos centros de prácticas que nos recogen. Nos recoge también, como he dicho, un centro penitenciario como el de Albolote, también nos recoge, pues, por ejemplo, Proyecto Hombre, ONGs de esa índole, aldeas infantiles,
pero también editoriales de recursos escolares, como Santillana o como Naya, donde podríais ser asesores de esos contenidos educativos y escolares que entendéis fundamentales en la formación de cualquier chaval y chavala adolescente. Esto ya me da pie para que entendamos este último ámbito de mi discurso, que la inserción laboral del pedagogo es mucho más amplia de lo que a priori podríamos pensar. Sigue existiendo, y en un porcentaje elevado, ese nicho laboral que es el instituto, el centro escolar, como orientador u orientadora, en el propio centro si es de secundaria o en un equipo itinerante si es de primaria. Eso está ahí, y quien tenga esa vocación, pues que la defienda y que la disfrute. Pero no os podéis quedar engañados porque solo podéis trabajar de eso. Ya no es así. Sabéis que, por ejemplo, la actual época ya o etapa del 2.0, ya casi 3.0, demanda otro tipo de profesionales, y el pedagogo y la pedagoga están capacitados para ello. Os lo he mencionado de soslayo: el editor de recursos, por ejemplo, el trabajador asesor educativo en una empresa, en una editorial de libros de texto, por ejemplo. Pero también en el ámbito social, el trabajar con terapias que han sufrido o han sido víctimas de violencia de género, o la orientación y la inserción laboral en barrios o en contextos socioculturales deprimidos. Todo eso puede hacerlo profesionalmente un pedagogo, y la Universidad de Granada y el grado en pedagogía os faculta y os capacita y os hace competente, como he dicho al principio, para eso. A partir de ahí, pues en el chat que vamos a tener ahora en directo, pues cualquier duda que podáis tener, pues las vamos a resolver encantados. Y detrás de mí, pues seguro que estáis viendo un par de diapositivas con esas salidas profesionales, pero siempre a vuestra disposición la página de la facultad y la del grado de pedagogía para cualquier otro tipo de detalle más concreto. Hola de nuevo. Esperamos que las diferentes intervenciones que han tenido lugar respecto a cada uno de los diferentes grados que se ofertan dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación pues hayan sido de provecho, pero no debemos de quedarnos ahí, sino que la vida universitaria que va a tener el estudiante una vez que ingrese dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación va a ser mucho más amplia. Deciros que el entorno en el que se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación, así como los espacios, el equipamiento que tiene, y también las personas que se hallan dentro, como son los propios estudiantes o la dirección de la Facultad de Ciencias de la Educación, motivan para que el estudiantado participe en otro tipo de actividades que no son solo las académicas, sino que realizan a través de una serie de actividades muy diferentes un complemento para esa formación personal y formación académica que vayan a necesitar en el futuro. Entre ellos, entre esa organización, está también la Delegación de Estudiantes de Educación. Son un grupo de estudiantes responsables, involucrados en la realización de diferentes tipos de actividades. Ellos van a estar muy interesados en que vosotros seáis integrantes también de esa Delegación de Estudiantes para que conjuntamente pues, podáis organizar actividades conjuntas. El repertorio de todo ese tipo de actividades que se organiza dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación, desde vosotros, desde los propios estudiantes, como desde la propia dirección de la facultad, es muy amplia. Hay actividades que son conmemorativas, hay actividades lúdicas, hay actividades que son culturales, hay actividades formativas. Es un abanico muy amplio el que se organiza. Y no podemos olvidarnos de aquellas actividades que tienen un calado más físico, como son las actividades deportivas, que podemos encontrar organizadas desde la propia facultad o desde el Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada. Esas actividades se hacen o en la propia facultad o también dentro del campus de Cartuja, en sus equipamientos e instalaciones deportivas, o también en los campus de Fuente Nueva o en el campus náutico o incluso en Sierra Nevada. Por supuesto, no dudéis que también tenemos equipos deportivos dentro de la facultad en los cuales los estudiantes se involucran bastante y compiten con otros centros de la propia Universidad de Granada. Aparte de las actividades, si queréis complementar vuestros estudios no solo dentro de la Universidad de Granada, sino también en otras universidades españolas, pues podéis acogeros al programa de movilidad SICUE. Tenemos convenios con muchísimas comunidades autónomas, prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas españolas,
y tenemos pues destinos tan golosos como puedan ser las Islas Canarias o Galicia, Asturias, Cantabria. En total ofertamos 39 destinos para poder complementar esos estudios de grado que se podrían hacer en la Universidad de Granada. Es más, si tenéis un cierto nivel de idioma, podéis aspirar también a hacer intercambio a través del programa de movilidad internacional Erasmus. Tenemos nada más y nada menos que 102 destinos en países de toda Europa para que podáis hacer ese intercambio de estudios y estar cursando vuestra carrera durante un semestre o todo el año si queréis. Bueno, pues nuestra presentación llega un poco a su fin. Queremos agradeceros, en este caso, la atención que habéis tenido con nosotros para oír esta explicación, esta aclaración de los diferentes grados que oferta nuestra facultad. Quedamos ahora, cuando termine la visualización de la presentación, a vuestra disposición para que podáis preguntar las dudas que queráis, y quedamos también en contacto para que vosotros pues podáis suscribiros a nuestras redes sociales, podáis visitar nuestra página web, de tal forma que podáis tener la información lo más actualizada posible sobre aquello que nosotros ofertamos cada día desde nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Así que sin más, agradeceros vuestra atención y daros un afectuoso saludo desde el equipo de la Facultad de Ciencias de la Educación.